¿Qué tal? Muy buen día. Por este video les voy a explicar un poco sobre la temática de semiótica greimassiana, que es uno de los temas pendientes para este periodo. Em, Les voy a compartir la presentación. La semiótica greimassiana es un tema muy profundo. Tiene eh, por ahí les voy a dejar alguna liga para que ustedes puedan, si quieren conocer más sobre el tema, pues puedan profundizar. Yo les voy a tratar de explicar las bases de la semiótica greimassiana, eh, quedándome únicamente en el modelo actancial, eh, que es uno de los principales fundamentos de Greimas. Y bueno, si ustedes quieren ir más allá, porque todavía hay como un esquema narrativo, hay el cuadro semiótico de Greimas, etcétera, ¿no? Entonces, esos temas no los vamos a abordar porque, vuelvo a repetir, son temas, pues sí, un poquito de mucho mayor análisis, mucho más profundo, entonces nos vamos a quedar en el modelo actancial y esa es la actividad que les voy a dejar para este viernes. Entonces, primero, Algirdas Julius Greimas fue un lingüista e investigador francés de origen lituano, nacido en Rusia. Nació el 9 de marzo de 1917 y falleció el 27 de febrero de 1992, recientemente, hace poco. Eh, Él fue uno de los precursores bueno, fue fundador de la semiótica estructural. Fue también La semiótica estructural viene de las teorías del estructuralismo, que son varios los defensores o que son los autores del estructuralismo. Y por ahí ya les había explicado un poco a qué se refiere el estructuralismo o de qué se trata el estructuralismo. Les había comentado en su momento que es una teoría o método científico que utiliza diversas ciencias humanas, como la antropología, la sociología, la psicología, etcétera, y se basa en el análisis de los hechos humanos como estructuras susceptibles de formalización, es decir, todo es analizado por los estructuralistas como paso uno, paso dos, paso tres, no sé si me explique, es decir, todo tiene una estructura, todo tiene una formalización, todo tiene pasos y formas. El pensamiento de las personas, los hechos, las narraciones, la literatura tiene estructura, todo para los estructuralistas. Hay muchos argumentos y muchas metodologías de análisis que ustedes pueden conocer dentro del estructuralismo. Entonces, ellos ven a la sociedad como un conjunto organizado de elementos interrelacionados entre sí bajo determinados criterios de relación, formando una unidad. Es decir, hay estructuras también que se interrelacionan y conforman la sociedad que vivimos hoy. Entonces, todo es susceptible a la formalización y al análisis y al estudio. Eh, Greimas, bueno, el estructuralismo, por ejemplo, también muchos talleres de innovación les dicen, por ejemplo, dibuja una flor, ¿no? Tienes un minuto para dibujar una flor y en su momento creo que en la clase también les hice esa actividad. Entonces, dibuja una flor. Y bueno, ahora dibuja una casa, ¿no? Si ustedes hacen ese ejercicio, también ustedes pueden hacerlo, dibuja una flor, dibuja una casa y por lo general lo que van a hacer es dibujarlo así, la flor, con los pétalos muy similares o como el polen circular y los pétalos de esta manera, ¿no? O si van a dibujar una casa, muchas o la mayoría de las personas lo dibujan de esta manera y eso es lo que estudia el estructuralismo. Eh, es un ejemplo muy burdo, pero lo que quiero decir es de que las corrientes o las teorías estructuralistas eh, se basan mucho en entender la forma de pensar de las personas y la forma de conducirse y por ende también buscan el sentido de las estructuras. Entonces, bueno, básicamente el estructuralismo es eso y Greimas, como buen precursor del estructuralismo, estuvo en sus teorías, es el fundador de la semiótica estructural. Pero bueno, entonces, ¿qué es la semiótica estructural? Principalmente aportó gran parte de su semiótica al plano narrativo, la cual se construye en tres niveles. Es la estructura o sintaxis fundamental como primer nivel, el segundo es la estructura narrativa y el tercero es la estructura discursiva.
¿Qué quiere decir esto y cómo, a qué se refiere con estos tres niveles dentro del plano narrativo? La primera, el plano narrativo me refiero a la narración eh, eh, y su contenido. La primera, la estructura o sintaxis fundamental, se ocupa básicamente del análisis del plano narrativo y del contenido, las cuales se dividen en cuatro partes. Él dice que las narraciones se componen de fonemas, semas, sememas y categorías elementales. ¿Qué quiere decir esto? Los fonemas son las unidades mínimas de comunicación. También en clase se los había comentado que es un fonema. Fonema, por así decirlo, es, si quiero decir S o S, el fonema es, ¿sí me explico? La letra A, el fonema es A, ¿sí? O el fonema de Q es Q, ¿sí? El fonema es la unidad mínima de comunicación, lo más mínimo, ¿sí? Entonces, muchas veces jugamos al ahorcado, bueno, es un juego de fonemas, ¿sí? Semas son los rasgos de significación compartidos por un conjunto de palabras, es decir, eh, si la palabra es martillo, el sema es que es una herramienta, se usan en algunos oficios, tienen mango, por ejemplo. Este es un sema, son los rasgos de significación. Básicamente es cuando nos dicen describe un martillo, bueno, pues lo vamos a escribir con semas o con pequeñas frases, ¿no? Los semas son los rasgos de significación compartidos por un conjunto de palabras. ¿Qué pasa con los sememas? Los sememas, como los semas, es la unión de todos los rasgos de significación, es el conjunto de semas que define el significado completo de una palabra. Básicamente es, si sema es un adjetivo, básicamente, de una palabra, el semema es el conjunto. Martillo es una herramienta usada en algunos oficios con mango y cabeza de hierro que sirve para golpear. Es el conjunto de semas, se le llama semema o lo llama así la estructura narrativa, ¿sí? Entonces, las categorías elementales a que se refiere son los que vinculan y agrupan en los sememas, es decir, por ejemplo, si pensamos en, en el martillo, ya dijimos que es una herramienta usada en algún oficio con mango y cabeza de hierro que sirve para golpear. Y ahora vamos a analizar también el serrucho, es un ejemplo. No, pues el serrucho es una herramienta usada para cortar. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, las categorías elementales es la palabra herramientas. Estás categorizando todos esos elementos o el conjunto de sememas para agruparlo en una sola categoría. Básicamente es muy sencillo de analizar, ¿no? Entonces, como ejemplo, ¿qué semas comparten las siguientes palabras? Por ejemplo, silla. Silla está compuesto de fonemas y sus semas es que es un mueble, tiene respaldo, sirve para sentarse, son diferentes semas. El semema es un mueble de madera que tiene respaldo y sirve para sentarse, ¿sí? Ahora, banca. Banca también, los semas es un mueble, tiene respaldo, sirve para sentarse. El semema es un mueble de madera que tiene respaldo y sirve para sentarse, ¿sí? Entonces, y la categoría elemental que une estos dos elementos o palabras, pudiera decir que son mobiliario, por decir una categoría, ¿sí? Entonces, esta estructura fundamental dice que la mayoría o todas, bueno, todas las narraciones tienen estos elementos que es importante conocerlos para saberlos modificar, ¿no? Segundo punto, la estructura narrativa. Una vez que conocemos los elementos que lo componen, vamos a estructurarlos. Esto se organiza sobre los sememas y es llamado por Greimas como el modelo actancial, que es el análisis aplicado a los relatos para conocer cada función y los diversos papeles de los actantes. Greimas dice que los actantes es quién o qué realiza un acto dentro de una historia. Esto se utiliza mucho para analizar una narración o una historia, etcétera, pero también para desarrollar historias, ¿no? Se puede definir los actantes en su ser y en su quehacer, es decir, un actante, como su nombre lo dice, no quiere decir que sean nada más los personajes que participan, sino también la motivación, el destino, el objeto del personaje. Entonces puede ser o no una persona, un animal, una cosa, ¿sí me explico? El actante
quién o qué realiza un acto dentro de la narración. Ahorita les explico un poco más. Entonces, él tiene un cuadro del modelo actancial que ahorita se los voy a comentar. Básicamente, él dice que todas las historias tienen 6 actantes. El sujeto y el objeto que se mueven por el deseo o tienen un eje que denomina el deseo. Ahorita les explico un poco más de eso. El destinador y el destinatario, que tiene un eje que tiene comunicación o mandato, se rige por la comunicación o el mandato. Y el ayudante y el oponente, que se dirige o se rige, perdón, por el eje del poder. Esto nace o hace o que crea un cuadro que se denomina el modelo actancial, básicamente donde les menciono aquí el sujeto y el objeto de manera vertical se rigen por el eje del deseo. Después ponemos el destinador y el destinatario que se rigen por el eje de la comunicación o el mandato. Y por debajo ponemos el ayudante y el oponente que se rigen por el eje del poder. Ejemplo, vamos a analizar un poco el cuento de Caperucita Roja. Este es el modelo actancial de Greimas. Vamos a poner como sujeto, en el inicio dice, personaje principal del esquema, se puede analizar a cualquier personaje, en este caso, Caperucita Roja como sujeto principal. Después, el objeto, ¿qué es lo que desea Caperucita Roja o cuál es el objetivo de Caperucita Roja, ¿sí? Entonces, el objeto es conocido como el objetivo, es lo que el sujeto quiere conseguir, lo que lo mueve a actuar. Ejemplo, Caperucita quiere llevar pastelillos a la abuelita, ese es su objeto. Entonces, se rige por el eje del deseo, es la motivación del personaje o del sujeto, ¿sí? Ahora vamos con el destinador y el destinatario. El destinador se rige, bueno, estos se rigen por el eje de la comunicación o la motivación. Entonces, el destinador es el personaje, motivo o fuerza interna o externa que mueve al sujeto a conseguir el objetivo. Ejemplo, el destinador es la mamá de Caperucita. La mamá, si recuerdan el cuento, es el que manda o empuja a Caperucita que lleva los pastelillos a su abuelita, ¿sí? El destinatario es quien se beneficia si el sujeto consigue su objetivo. Puede ser el mismo sujeto u otro actante. Ejemplo, la abuelita, ¿sí? El abuelita es la que se beneficiaría en este caso de en determinado momento que Caperucita cumple su objetivo. Después nos vamos con ayudante y oponente, que se rigen por el eje del poder. Es decir, el ayudante son los que ayudan a que el sujeto consiga el objeto o el objetivo. En este caso es el leñador. El leñador es el que ayuda de alguna manera a que Caperucita consiga su objetivo, ¿sí? En este caso vamos con el eje del deseo. Y el oponente son los actantes que se oponen a que el sujeto consiga el objetivo. En este caso es el lobo, ¿sí? Muy sencillo como entenderlo de esta manera. Vuelvo a repetir, no necesariamente tienen que ser personajes. Muchas veces el destinador es una motivación del mismo actante o digo del mismo sujeto. Probablemente el sujeto en una película determinada, su destinador es el deseo de venganza, ¿no? Es un ejemplo, porque mataron a su mamá, es un ejemplo. Entonces, eso es lo que lo mueve. Y el destinatario es matar al villano para tranquilizar su alma. No sé si me expliqué. O sea, no necesariamente, vuelvo a repetir, tienen que ser personajes, pueden ser motivaciones, pueden ser del mismo sujeto. La intención es analizar y Greimas hace este modelo actancial para que precisamente nosotros podamos eh, analizarlo y con base a la estructura, fragmentarlo para poderlo eh, entender de mejor manera. Entonces, bueno, esto es el modelo actancial. Básicamente es muy sencillo de estructurar una vez que lo tenemos todo claro. Les va a ayudar mucho este ejemplo. Y bueno, como tercera es la estructura discursiva, que no voy a ahondar tanto en el tema, que son los ememas que se organizan en el discurso y se agrupan para dar lugar a configuraciones discursivas, por ende contamos con 3 componentes. El actoral, que son los signos no verbales, muchas veces motivaciones, etcétera. La temporalización es el manejo del tiempo y la espacialización es el manejo del espacio. En este caso estamos hablando de discursos, eh, pero vuelvo a repetir, nos vamos a quedar un poquito hasta aquí en el tema de modelo actancial.
Todavía vuelvo a comentarlo, Greimas indaga mucho más en, hay también un cuadro semiótico de Greimas donde analiza algunos elementos dentro de una historia, una estructura publicitaria, por ejemplo, pero creo yo que primero tenemos que entender las bases de la teoría de Greimasiana y después, bueno, adelantar mucho más con estos temas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir? La actividad tiene un valor del 20%. Lo que quiero es que elijan un cuento, fragmento de una serie favorita o su serie favorita, alguna historia corta de su interés. Una película también puede ser, no hay ningún problema. La que ustedes quieran, la que más les guste. Puede ser Matrix, Star Wars, perdón, Caperucita Roja, Los Tres Cochinitos, lo que ustedes quieran. Analícenla bajo el modelo actancial de Greimas, es decir, coloquen el sujeto, el objetivo, el ayudante, el oponente, el destinador, el destinatario, analícenlo de esta manera y lo dibujan en una hoja. Dibújenlo ustedes en una hoja y me lo van a explicar. No quiero que hagan un ensayo, no quiero, simplemente quiero que me lo expliquen de viva voz. ¿Cómo? Van a acceder a una página que se llama flipgrid.com, diagonal modelo actancial, y ahí graben un video respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué historia narrativa analizaron? Me la van a decir, es decir, una breve sinopsis, una breve comentario y me van a explicar el modelo actancial que realizaron en su hojita. O sea, me la van a explicar, esto es lo que nosotros creemos, yo creo, el sujeto, el objetivo, el destinador, el destinatario, etcétera, ¿sí? Y un tip que les voy a mostrar, esto va a venir en su plataforma y este tip les voy a dejar un video de un fragmento de Los Simpsons donde se analiza con este modelo y para que se puedan dar una idea más o menos de cómo se puede o qué es lo que yo les estoy pidiendo. Este fragmento de Los Simpson lo encontré en internet, pero creo que les puede ayudar bastante en lo que les estoy diciendo, pero no quiero que lo escriban, vuelvo a repetir, no quiero que, ni mucho menos, quiero que me lo expliquen. Entonces, en esa página de flickbridge.com, diagonal modelo actancial, se los voy a, les voy a compartir la página, cómo lo van a hacer ustedes. Denme un minuto para que sepan más o menos. eh, con esta página, ustedes simplemente le dan clic a la liga o ponen la liga en la barra de direcciones y les va a aparecer algo así. Modelo actancial, Vaidiana Pérez. Ustedes se van a meter con su correo de la Ibero. En este caso, bueno, yo me voy a meter con mi correo personal porque con ese lo registré, pero a ustedes se van a meter con su correo de la Ibero y y los va a llevar aquí, modelo exponencial. Entonces, aquí les explico las instrucciones, les pongo el ejemplo del análisis de los Simpson y les van a dar clic en el signo de más. Aquí le dan clic y les aparece automáticamente una pantalla, no tienen que hacer nada, simplemente le dan play y comienzan a hablar y automáticamente la página les graba. Entonces, cualquier cosa yo los voy a dejar esta información en su WhatsApp y también en su plataforma con todas las instrucciones para que ustedes puedan eh, hacer el ejercicio de la mejor manera. Cualquier duda estoy al pendiente por WhatsApp, por correo y listo. Que tengan un excelente día. Buen día, hasta luego.